Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias. Comienza el tiempo de los misterios, esos temas que solo aquí, en el espacio en blanco, podrás escuchar. Estás en Radio Nacional, dentro del espacio en blanco, y ya iniciamos en directo desde la Casa de la Radio, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, esta nueva emisión con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Pedro López y Paco Bermúdez, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar juntos llenando este espacio en blanco hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, si nos escuchas en directo. Como siempre tenemos algunos regalos, unos premios esperando en nuestros canales de comunicación. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Estamos esperando vuestras consultas y, como digo, hay premios. Y en las redes sociales estamos lanzando una pregunta a través de una encuesta en Twitter. La pregunta de hoy es: ¿serías capaz de vivir sin redes sociales? ¿Serías capaz de vivir sin redes sociales? Y hay muchos temas esperando esta noche, sobre todo con informaciones que pueden ser muy útiles, así que hoy os pedimos un poquito de atención. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Esta noche volvemos a transitar por caminos resbaladizos. Una senda que nos llevará a descubrir datos sobre ese supuesto dominio al que estamos enfrentados. Una autoridad en la materia nos servirá de guía y nos aportará datos sobre el dominio mental de nuestras sociedades. ¿Estamos controlados? ¿Son la televisión, las redes sociales y los medios de comunicación instrumentos para controlar nuestra mente? A esos y otros interrogantes intentaremos responder esta noche. Y habrá más. Temas que nos llevarán por España y por el mundo de nuevo a buscar respuestas a esos enigmas que nos preocupan. Esta es la guía por la que vamos a transitar hoy y, como siempre, eres bienvenido a nuestra cita.
Esas son las intenciones esta noche, insisto, con temas y con informaciones que van a ser muy importantes para nosotros, y tenemos al mejor invitado para hablar de ello, Pedro Baños. Buenas noches, mi coronel. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar otra vez en tu programa, y también aprovecho para saludar a todos tus muchísimos seguidores, que además sé que son muy fieles. Sí, señor. Un placer que estés de nuevo. Comenzamos esta nueva temporada contigo y por fuerza hemos tenido que volver a llamarte por el tema que vamos a tratar. Déjame que te presente para quien no te conozca, cosa que no creo. Coronel del Ejército de Tierra, diplomado del Estado Mayor. Ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo. Has tenido misiones en un montón de lugares. Y un éxito apabullante, cosa que me alegra, con los libros que has escrito, los anteriores. Así se domina el mundo, el dominio mundial, y este último que se llama El dominio mental, la geopolítica de la mente. Un pedazo de libro que yo creo, Pedro, que se tendría que estudiar en las universidades. Pues mira, me lo ha dicho varias personas estos días, que lo han puesto ya como libro, como texto obligatorio en cursos de posgrado, en másters, y hay muchas personas que están diciendo que se debería estudiar también incluso por los alumnos de los institutos o de los colegios, ¿no? Sí, señor. Porque creo que nos afecta a todos lo que estamos hablando. Mira, me ha llamado mucho la atención una frase, el de la cabecera de tu programa, sí, que hablaba de oscuridad, que hablaba de luz. Y me ha traído a la mente una frase de Bruce Lee, que sabes que también, aparte de un gran maestro de las artes marciales, tenía su propia filosofía, que era el Jeet Kune Do, y decía algo así como: el que no sabe que camina en la oscuridad jamás conocerá la luz. Y desde mi modesta posición he intentado arrojar esa luz para que sepamos que nos quieren mantener en una oscuridad permanente para manejarnos muchísimo mejor. Sí, señor. Este es el nuevo libro de Pedro Baños. Hay aquí un pequeño dato que dice: tácticas, estrategias, trucos y engaños para conseguir el poder definitivo, el dominio mental. Es lo que esta noche vamos a tratar de entender o de comprender, y sobre todo con esas claves que nos va a dar el coronel. Pero Pedro, ¿qué dicen tus compañeros del ejército cuando te ven en la tele, estás en todos los medios hablando de estas cosas, y yo creo que de alguna manera desvelando cosas o temas que no se deberían de desvelar, ¿no? Sí, siempre intento rozar el límite de la indiscreción, ¿no? Porque creo que es importante popularizar estos temas, democratizarlos, que las personas que, como nos afecta tanto, tienen el derecho a conocer cómo nos controlan, cómo nos manejan. Y en este sentido hay que pensar que en el mundo militar nosotros el compañerismo es uno de los pilares fundamentales, y yo siempre me he resentido y me sigo sintiendo arropado por todos mis compañeros. Allí donde voy permanentemente quedo con todos ellos. En la semana pasada, sin ir más lejos, estuve en Canarias y allí estuve con todos mis compañeros de promoción, pues siempre encantado y rodeado arropados por la profesión, por todos los militares. Bien, cosa que me alegra, pero no sé, políticos o alguna gente de esa poderosa que dicen que está en la oscuridad, no te ha hecho una llamadita y digo: Pedrito, estás hablando de cosas que no debes. Bueno, anteriormente sí, de momento con este libro, como acaba de salir ahora mismo, acaba de publicarse, todavía no, pero desde luego me imagino que antes o después pues puede ser que surja una llamada de ese estilo. Vale, El dominio mental, Pedro Baños, la geopolítica de la mente, un libro que, como digo, debería estudiarse en las universidades y seguramente a nuestros niños también en los institutos, y que recomendamos fervientemente a todos nuestros oyentes. Dime una cosa antes de empezar: ¿estamos viviendo un tiempo normal o esto nos lo merecemos, lo que estamos teniendo, esta historia que estamos viviendo todos en todo el mundo? Le preguntábamos el otro día al Padre Ángel si era un castigo de Dios, y dijo: Dios nunca castiga. ¿Esto es lo que nos merecemos, toda esta historia que estamos teniendo, o qué está pasando? Pues es muy extraño, porque claro, dependiendo de qué parte del mundo hablemos, no nos está afectando a todos por igual. Curiosamente, si vemos un mapa mundial de las zonas más afectadas, si hablamos de la pandemia del coronavirus, resulta que los más castigados somos los países más desarrollados. Sí, señor. Es una cosa muy curiosa. Todavía hoy me lo mostraba una persona, me enseñaba y dice: mira el mapa donde se ve lo más rojo, los países que están sufriendo más en profundidad, más notablemente la pandemia. Resulta que efectivamente es Europa, es Estados Unidos, es decir, los países más desarrollados. Si vamos a África, afortunadamente, por supuesto, solamente les faltaría a los africanos, la mayoría de ellos en la situación ya en la que se encuentran, pero resulta que no les ha afectado ni con diferencia comparado con Europa, sin ir más lejos. Y por lo tanto vemos que el castigo, desde luego, en cualquier caso, es desigual, ¿no?
Y a lo mejor yo creo que esto también nos debería pensar que hemos sido demasiado soberbios, demasiado prepotentes, que pensábamos que estas enfermedades, estas pandemias, pues solamente eran efectivamente propias de lugares tercermundistas, donde no tenían sistemas sanitarios de los que afortunadamente nosotros disfrutamos en el mundo occidental, que esto a nosotros no nos iba a pasar nunca. Y quizás ese descuido nos ha llevado precisamente a la situación actual, a ser demasiado confiados o a ser, como decía, demasiado soberbios. Ya, quizá nos ha hecho ser a todos iguales, por tanto ricos como pobres, altos, ¿verdad? Pues también hay que pensar que, como ya decían en su momento los poemas, al final, o las poesías, hay que pensar que las enfermedades como la muerte castigan por igual a ricos y pobres. Aquí no hay ninguna distinción. Sí, señor. Vamos a hablar del dominio mental. Pero antes, Pedro, hemos recibido un saludo que tiene que ver contigo. Además, el Sáhara desgraciadamente está de actualidad, pero te ponemos el saludo y ahora hablamos un poquito. Buenas noches, Miguel Osa e equipo. Soy el saharaui Nabil Lamawaz desde el Sáhara Occidental, donde está me regaló el libro de Don Pedro Baños. Programa muy interesante de misterio como siempre. Gracias equipo y feliz fin de semana a todos. Un saludo a todo el equipo de Espacio en Blanco. Un ejemplo de las muchas personas que nos escuchan a lo largo de todo el mundo, en este caso Sáhara, que también era un saludo para ti, Pedro. Le mandamos el libro, le tocó el libro y le mandamos el libro y ahí está la gratitud. Saludos a toda la gente del Sáhara, de Marruecos, de toda África, pero que en este momento están ahí metidos en ese lío. Ojalá pare pronto y vuelva la paz a ese lugar, ¿verdad? Pues mira, me ha hecho muy especial ilusión, de verdad, Miguel, porque ahora mismo vemos que se puede desencadenar hay una guerra que solamente llevaría al sufrimiento, al final a los civiles, a las personas que en algunos casos no tienen nada que ver con esta conflictividad. Pero eso es muy triste lo que está pasando en el Sáhara Occidental, que es verdad que les llevan prometiendo desde hace ya 30 años, un referéndum que no llega, una misión de Naciones Unidas que se considera pues prácticamente inútil porque no está cumpliendo su misión, que hay que tener en cuenta que es el sufrimiento de todo un pueblo que ve que se siente desamparado, que se siente olvidado por el mundo, y yo creo que se le debería prestar mucha más atención por parte de Europa y muy especialmente por parte de España. Ojalá. Nuestro abrazo y saludo para los saharauis, también para los marroquíes, para toda la gente de ahí, que no haya ese tipo de conflictos. Y nos vamos a entender cosas y a tratar de comprender asuntos que están ahí velados o de los cuales no queremos darnos cuenta, porque sería muy bueno que tuviéramos un poco de atención sobre ellos tras esa primera introducción. En este futuro al que ya nos enfrentamos, asoma un término que parece condicionar toda nuestra existencia: manipulación. ¿Qué es la manipulación? Esta es una definición que hemos encontrado. Manipular es el efecto de manipular o manosear algo, ¿no? Operar con las manos. Digo, se entiende, ¿no? Manipular, mano, moverle, tiene sentido. La segunda parte de la definición es intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad. Esta noche nos lo preguntamos. ¿Nos están manipulando? Nuestro invitado de hoy viene con las respuestas. Manipular, intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad. ¿Nos están manipulando, Pedro? Pues sí, además de forma constante. Estamos viendo cómo esta manipulación, que la podríamos definir como estos actos de persuasión, de sugestión a los que nos someten permanentemente, al final para condicionar nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros comportamientos. Y es que es una cosa tremenda, porque precisamente antes hablabas de las redes sociales, que también es un gran instrumento de manipulación, de condicionamiento social e individual de las personas. Y es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque es tal esta avalancha de información tan tergiversada, tan condicionada, tan cocinada, que al final solamente nos lleva a que efectivamente cada vez nos manipulen de una manera además cada vez más universal, porque pocos escapamos ya de esta manipulación. Estamos ya todos metidos en este mundo
tan intercomunicado que ya no se escapa a nadie, ni las selvas más perdidas por ahí, ¿verdad? Claro, es que una de las características de este momento que estamos viviendo es esa hiperconectividad, como bien decías, Miguel, esa hiperconectividad que además estamos obligados a tenerla, porque es que ya no somos personas solamente en el mundo físico, sino que también tenemos que serlo en el mundo cibernético, ciberespacial, porque nos obligan a ello. Si no estamos en este mundo, es que no existimos. Esa es la realidad. Y cada vez más nos obligan a utilizar todo tipo de dispositivos electrónicos, comenzando por el móvil, porque es que en el móvil ya tenemos toda nuestra vida. Ahora mismo se está tratando de que tengamos incluso el documento nacional de identidad, el DNI, también en el móvil. Toda nuestra vida va a estar en el móvil. Hay quien dice que había una generación, esos niños nuevos que han ido naciendo, que los llamaban niños cristal, niños índigo, que venían aparentemente con una inteligencia más desarrollada, que podían ser el futuro de la nueva humanidad. Y parece que ha habido, como tú, una maniobra muy bien pensada de controlarlos, y la mejor manera de controlarlos ha sido darles una pantalla. En cualquier parte del mundo que vayas hay un niñito, incluso pequeñito, que está en la cuna con una pantallita ya, y ya todo su mundo es eso. Qué pena, ¿no? Pues sí, además, mira, todas las encuestas que se hacen, por ejemplo, incluso en lugares muy, muy atrasados, prefieren que antes de tener que se les construya un pozo de agua, prefieren que se les dé un móvil. Y a muchos combatientes en Afganistán, el premio que se les da por pasarse a las milicias estas terroristas es precisamente darles un móvil, porque ahora mismo es lo que quiere todo el mundo, estar conectados, saber lo que pasa en cualquier otra parte del planeta, porque nos han acostumbrado a ellos. Y eso tiene esa parte negativa, como estabas diciendo, Miguel, que también nos hace perder tanto tiempo, tantas horas enganchados, porque además tratan de que pasemos precisamente mucho tiempo enganchados a estos dispositivos. Y esto al final también es una manera de tenernos atontados. Quizás sea una maniobra que alguien ha pensado, decir, vamos a controlar esta humanidad, les vamos a meter esto ahora. Pues mira, hay algo que pongo en el libro que es muy interesante, que resulta que los creadores de todos estos sistemas... Eso mismo te iba a preguntar ahora, ¿sabes? Eso mismo que he visto en el libro. Resulta que a sus hijos no les permiten utilizarlo, y los colegios donde van, que les forman para dominar, al ser la élite que domina el sistema, no utilizan estos dispositivos electrónicos, ni siquiera las personas que les cuidan, porque lo cierto es que esto tiene tal capacidad de enganche, de atracción, que es que pasamos tantísimas horas, muchas personas cada vez más pasan más horas viendo estas pantallas que durmiendo. Es algo verdaderamente terrible. Déjame que lo repita y lo recalque. Los creadores de todas estos aparatos no dejan a sus hijos que estén con ellos, ni siquiera a la gente que les cuida, para que no caigan en esa trampa que han creado quizá para los demás, que si nos lo dan. Es así. Pasa un poco como con la educación, Miguel. Las personas normales recibimos una educación, como yo digo, para servir al sistema. Pero hay otra educación en el mundo, una educación elitista, que es a los que les preparan para dominar el sistema. Y dentro de eso, a estas personas lo que nos impiden a nosotros de tener ese juicio crítico, ese espíritu crítico, el pensar, el dudar, el plantearse cosas, el reflexionar por sí mismos, es lo que nosotros estamos perdiendo en general, porque ellos lo van ganando. ¿Por qué? Porque van a ser los que dirijan nuestras vidas. Ya. Curioso. Antes de seguir adelante, nos controlan a través de las emociones, es decir, somos tan frágiles en las emociones que controlando eso también nos pueden llegar a controlar a nosotros. Sí, yo pongo también una frase en el libro, Miguel, que es que todos somos esclavos de nuestras emociones. Y esa esclavitud hace que quien sepa controlarla, dirigirla, manipularla, pues nos controla a toda la persona como tal. Hay que pensar que en unos casos será la envidia, en otros casos la frustración, en otros casos la venganza, el odio, en fin, que además es tan fácilmente exacerbable, manipulable, fomentable, por así decirlo, que inmediatamente que consiguen que entremos en esa dinámica de emociones, nos controlan perfectamente. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. ¿Estás a gusto, Pedro? Como no te veo, te tengo que preguntar. Encantadísimo siempre de estar en tu programa, Miguel. Muchas gracias. Vamos con la segunda parte, mostrando algunos métodos que han tenido o tienen para controlarnos. Ya veréis qué curioso. Espacio en Blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco.
La clave para conseguir el control mental en la población es entretener y distraer. En otras palabras, que nadie piense en aquello que no interesa. En otro tiempo, la religión fue considerada el opio del pueblo. Hoy en día existen otros métodos para controlar a las personas en nuestro mundo. Javier Aquino, por derecha le cruza Israel Jiménez. Nuevamente Aquino. Ahora descuelga la pelota. Enríquez, que se apoya para Salcido. La labor en el segundo tiempo de Salcido y Enríquez, a diferencia del primero, que le dieron mucha libertad al equipo japonés, ha sido fundamental para el equipo mexicano. Y aparece el Ole en el estadio moderno de Wembley. La tiene, la pelota corresponde a México. Fabián, buscando el cruce. Chávez, lanza la pelota al centro. El fútbol podría ser un ejemplo, pero existen otros. No, si quieres. Si no, perdóname un momento. Un momentito. Te voy a decir una cosa. A ver, si quieres. No, yo me puedo ir al año que me dé la gana a mí. Bueno, si no te importa aquí la que pregunto soy yo. No, preguntas tú cuando a ti te toque preguntar y cuando yo esté dispuesta a que tú me preguntes lo que tú quieres. Pero ¿por qué no haces una cosa? Un momentito. Pero vamos a ver. No, vamos a ver nada. No, Bárbara. Yo lo único que intento, perdona, es preguntarte. Esos programas de cotilleo que llenan nuestras televisiones serían otro ejemplo. Conozcamos las distintas maneras de entretener, distraer y controlar a los humanos. No sé qué te ha parecido, Pedro, si estos son sistemas para controlarnos. Pues mira, voy a enlazarlo también con una frase que habéis empleado que me parece interesantísima. Habéis dicho que antes se consideraba que la religión era el opio del pueblo. Fíjate, le voy a dar la vuelta, Miguel, y vamos a decir ahora que ahora mismo el opio se ha convertido en la religión del pueblo. Ese opio que es ese entretenimiento masivo, un entretenimiento absolutamente estéril que no nos proporciona nada más que una distracción momentánea, pero que no nos aporta nada como personas, al contrario, y que efectivamente lo podemos dividir incluso en dos partes: el entretenimiento de los medios de comunicación, y vamos a extenderlo a todo este mundo también ciberespacial, e incluso el entretenimiento a través que podríamos hablar de los psicofármacos o de las verdaderas drogas, del verdadero opio. Hablabais del fútbol, claro, mira, los que tenemos ya unos años, yo lo recuerdo perfectamente, que en la época de Franco Pan y circo. Nos decían que nos trataban de entretener, entre otras cosas, con el fútbol. Pero fíjate, entonces había el fútbol, un partido una vez a la semana, los domingos. Ahora podemos estar viendo partidos de fútbol todo el día porque hay canales específicos solamente dedicados al fútbol. Y además hay partidos casi de forma constante. Entonces lo debemos plantear. Hemos avanzado en algo como sociedad, como personas, y efectivamente antes habéis hablado de otro tipo de programas que, por supuesto, que tienen también, hay una parte lúdica que debemos respetar de las personas cuando llegan cansadas del trabajo o de su estudio, de la labor que están desarrollando, que tienen derecho, por supuesto, también a evadirse. Pero una vez más, es que esto se ha convertido en algo totalmente masivo, y es que no hay programas que rivalicen contra esos otros que no nos aportan nada. Programas que verdaderamente tengan una profundidad, que vayan creando una sociedad, que vayan creando una sociedad culta, una sociedad verdaderamente ilustrada. Y es lo que yo he hecho en falta, Miguel, porque si eso no existe, como estemos totalmente idiotizados, infantilizados, pues evidentemente nos convertimos en mucho más fácilmente sugestionables y por tanto también en más manipulables. Ya. Nos está pasando como eso que también cuentas en el libro, pones el ejemplo de la rana hervida, pones una rana en agua que esté un poquito calentita y... Claro, y poco a poco nos van calentando el agua sin darnos cuenta, cada vez nos parece incluso más agradable, más apacible, nos sentimos muy cómodos, hasta que no nos hemos dado cuenta y en realidad nos han calentado tanto el agua que ya estamos hirviendo, que nos han quemado y que ya no podemos salir de ese cazo. Y es cierto que es lo que nos está pasando, porque poco a poco esto va calando en la sociedad, pero una sociedad, como decía antes, infantilizada, que es, si nos llevan a ese estado de infantilización, que es cuando somos más sugestionables, más condicionables,
pues claro, efectivamente estamos en manos de los que conocen perfectamente estas argucias para controlarnos, para dirigirnos, para manipularnos. El primer principio del control, dices en tu libro, es la distracción. Nos tienen absolutamente distraídos, ¿no? Fíjate, es que constantemente vemos cómo nos lanzan temas de discusión que dices, pero de verdad esto es importante. En un momento en el que estamos en una crisis sanitaria terrible, en una crisis económica más terrible, si me apuras todavía, Miguel, y lo que nos queda por ver y por sufrir, que fíjate que ya incluso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ya está hablando no del año 21 o 22, está hablando de salir a partir del año 25. Y fíjate que en cambio nos distrae, que dice, pero de verdad esto es importante, aunque tenga su cierta importancia muy colateral, pero muchas veces lo magnifican de tal forma para que entremos la sociedad en un debate, una vez más estéril, que nos distrae de lo sustancioso, de lo que verdaderamente debería ser algo estructural para nuestras vidas. Quizás sea, déjame que escuchemos esto, lo pones en tu libro, el efecto, con esta sintonía. Tú lo llamas el efecto Falcon Crest. ¿Qué es eso? Esta era esa famosa serie que nos tuvo a todos enganchados, yo creo, el mundo entero. Pues verás, resulta que en la época soviética todavía, ya en los últimos años de la época soviética, en Rusia principalmente, emitieron 2 programas estadounidenses, Dallas y Falcon Crest. Yo pues me he limitado solamente a poner este Falcon Crest porque yo lo empleo, desde hacía muchos años lo empleaba en mis conferencias, para que veamos la importancia que tiene de lo que nos van transmitiendo y el efecto que en este caso tuvo entre los oligarcas, las élites del partido. Claro, ellos pensaban, si esto lo tiene poco menos que un desgarramanta estadounidense, aviones, coches, mansiones, ¿cómo no lo voy a tener yo, que tengo la capacidad para decidir sobre la vida y la muerte de decenas o de cientos de millones de personas? Y eso llevó a esa involución, que en realidad fue lo que fue la caída de la Unión Soviética, a esa involución para que desapareciera esta otra parte, este otro imperio que regía en buena parte del mundo. Para que veamos la importancia que tiene de lo que vemos, de lo que nos transmiten, de lo que oímos y sobre todo de las imágenes, que sigue siendo hoy por hoy lo que más marca la pauta psicológica de las personas. Quizá el cine y la televisión nos sirven para cambiar los hábitos de las personas, con lo cual los hábitos de las naciones nos influyen en la psicología sin darnos cuenta. Muchísimo. Pensemos lo que ha significado Hollywood, las películas de Hollywood, para imponer esa invasión cultural estadounidense en buena parte del mundo. Los modos de vestir, de la alimentación, hasta de comportarnos, ha tenido una influencia decisiva. Y por eso en muchos países, por ejemplo, se prohibió la televisión vía satélite porque pensaban que esa influencia podía perjudicar o modificar la estructura social, y también porque muchos políticos temían que aquello pudiera ser una especie de rebelión o de sublevación o de modificación de la sociedad. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Estamos teniendo un pequeño problema de comunicación, Pedro. Vamos a reintentarlo de nuevo mientras ponemos una nueva información que nos va a llevar a tratar de conocer algo más de lo que está ocurriendo en las redes sociales. Muy bien. Radio Nacional de España. Somos tu radio. El siglo XX ha sido, según muchos expertos, el periodo más violento y letal de la historia de la humanidad. Futuro abierto. Ideologías extremistas, revoluciones, dictaduras y 2 guerras mundiales, entre otros acontecimientos, se han llevado la vida de cientos de millones de personas. Futuro abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos del siglo XX y nos preguntamos si somos capaces de aprender de la historia. Los domingos a las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Y recuerda, La Observadora, sábados y domingos a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. Sigamos buscando más datos sobre el control que se puede ejercer sobre las personas. Marta Peirano, escritora y periodista, nos da algunos datos. Nosotros
Lo tenemos todo ahí, vivimos en casas de cristal. Este es Malte Spitz, es miembro del Partido Verde alemán y en 2009 Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenía sobre él. Y la Deutsche Telekom, que era su compañía, le dijo que no. 2 demandas más tarde le mandaron un CD con un Excel de 30.832 líneas, como Guerra y Paz, pero 3 veces. Este documento interminable comprende desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2010. Tiene exactamente 6 meses. Y no es casual, tiene 6 meses porque en verano de 2008 la Unión Europea presentó la Directiva de Retención de Datos, donde se exige que cada compañía telefónica con más de 10.000 clientes guarde los datos de todos sus clientes durante un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto, ¿no? Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, como ahora mismo, cuándo coge un avión, quién le llama, cuánto tiempo le llama, quién le manda mensajes, qué mensajes. Lo vemos todo. ¿Nos controlan? ¿Debemos mirar con desconfianza nuestro teléfono y tener cuidado con lo que ponemos en redes sociales y en nuestros mensajes? Busquemos respuestas. ¿Sigues ahí, verdad, Pedro? Sí. Parece que vamos a ver si conseguimos esa buena comunicación para que el dominio mental, ese libro que has escrito, lo que él ahí viertes, pueda llegar a todas las partes del planeta. En Ecuador nos están escuchando también Mauricio Lituma, uno de ellos, y mucha otra gente está mandando saludos, te saludan y te dan las gracias por el libro y por el trabajo que estás haciendo. Somos un rebaño en las redes sociales. Bueno, ahí estaba nuestra compañera Marta Peirano, que decía que a ese miembro político de Alemania se podía saber toda su vida. Eso ocurre con nosotros también. O sea, pueden saber todo lo que hacemos. Lo saben absolutamente todo, Miguel. Y además no pensemos que ninguna persona somos anónimos, como nos han hecho creer. ¿Qué importa que pongamos toda nuestra vida en las redes sociales o en este ciberespacio? Porque todos los datos son importantes. Además, es que no sabemos quién lo puede utilizar el día de mañana contra nosotros. Puede ser por una cuestión laboral, puede ser por una ruptura sentimental, puede ser por algo político o simplemente alguien que nos quiera hacer daño por cualquier circunstancia. Porque esos datos alguien los puede estar guardando y se los va a vender a estos data brokers, a estos gestores o negociantes con estos datos que los pueden vender con fines espurios. Y fíjate, ya no solamente, Miguel, es el móvil, la geolocalización. Hay que pensar que a todo eso se añaden tecnologías cada vez más nuevas, como son, por ejemplo, esta videovigilancia que tenemos cada vez más en las grandes ciudades. Tenemos no solamente eso, todos los sistemas de reconocimiento facial, que cada vez hay más, según entramos en una tienda, que puede ser desde un pequeño supermercado a una tienda de superlujo. Y todo eso son datos que se van acumulando, que van estableciendo un perfil perfectamente definido de nosotros, y pensemos lo que ahora va a ser a partir de ahora cada vez más el uso prácticamente ya en exclusiva del dinero digital, que deja un rastro también tremendamente preciso sobre nosotros, hasta sobre nuestra ideología, nuestros gustos, nuestras aficiones, absolutamente sobre toda nuestra vida. Hablaban también en algunas veces que hemos hecho programas de este tipo, que la televisión, esos smart nuevos, que esa televisión inteligente que ya tenemos también, que incluso nos pueden ver estando apagada desde el otro lado, en nuestra propia casa. Sí. Lo mismo que los móviles aparentemente pueden estar apagados y alguien los puede tener activos para estarnos grabando en vídeo y en audio. Y exactamente igual yo pongo en el libro, Miguel, que cualquier cosa que lleve el apellido Smart tenemos que considerar como que fuera espía, porque cualquier sistema que tenga esas posibilidades de ser activado de alguna forma nos pueden efectivamente estar espiando. Y son aparatos que hemos metido en la intimidad de nuestro hogar, ya no solamente en la cocina o en el salón, hasta en el dormitorio. Y todo al final es ese entramado que al final de hipervigilancia
al que no escapamos ya ninguno, porque en todo momento, aunque no tengamos ningún dispositivo electrónico, simplemente por la calle, alguien nos puede estar siguiendo con estos sistemas de videovigilancia. Y ya no digamos los satélites, según salen las películas, ¿no? Que desde ahí arriba te pueden decir el número de carnet de identidad que tienes. Claro, con una precisión cada vez muchísimo mayor. Ya no solamente los satélites, e incluso estos drones espías, que por ejemplo, de vigilancia, que se han empleado con profusión ahora con la cuestión de la pandemia, por ejemplo, en China, para vigilar a los ciudadanos. Claro, yo pongo ahí a cosas que hay de vigilancia en China, que antes o después se irán implantando en el resto del planeta, verdaderamente espectaculares. Fíjate que hablo a trabajadores que les ponen un casco cuando empiezan la jornada laboral para conocer sus pensamientos, para conocer sus emociones, si están trabajando bien o no están trabajando bien o están preocupados por otra cosa. Y China lo conoces tú muy bien, ¿eh? Sí, algo un poco, sí. Y claro, pero al final lo que está pasando ahí, que nos llama mucho la atención, también está pasando en otros países, porque hablamos de la multitud, de los miles de cámaras que tienen instalado China en las calles, pero también las hay en Londres, también las hay en Estados Unidos, cada vez en Moscú, cada vez en más ciudades del mundo, cada vez en más países, como es el caso de Estados Unidos, que probablemente ya sea el país que más cámaras en general tenga de todo el planeta. Increíble. Volvemos a las redes sociales, si te parece. Hay una locura porque te den un like de esos, un me gusta, un corazoncito y una... No quiero juzgarlo. Pero me he enterado que se compran los seguidores en Face, en otras redes sociales. Tú pagas una cantidad y de repente hay gente que te mete ahí mil likes más, 1000 me gusta. Sí, puedes comprar seguidores, puedes comprar likes, puedes comprar absolutamente lo que quieras, porque también ese mundo cibernético, ciberespacial, es tan sumamente falso y es tan fácilmente manipulable, y hay personas que también eso se emplea para el bien, es decir, para el bien entre comillas, para darse más autobombo, pero ojo, también estos que se compran para hacer daño, estos bots que simplemente para atacar a las personas, para desprestigiarles, para hundirles socialmente, para asesinarles socialmente. Es parte de la maldad que también existe en este mundo virtual en el que cada vez estamos todos más inmersos. Me dicen que soy un ingenuo, que voy tarde con estas preguntas que te hago, preguntarte si se compran o no los likes. Quiero decir, o quería ir, que detrás hay toda una ingeniería social, ¿no? Lo llamas así en tu libro, ingeniería social, que puede estar perfilando cómo quieren que seamos. Sí, yo incluso hablo de arquitectura social, que me gusta más la palabra, porque son verdaderamente creadores o modificadores de sociedades, y tienen un instrumento que son los ingenieros sociales, que se dedican precisamente a todo este tipo de funciones. Porque mira, claro, ¿qué sucede? Por ejemplo, todo lo que hacemos en las redes sociales permite establecer incluso nuestra afiliación ideológica y política. Verás, Miguel, ¿qué sucede? Si tú, dependiendo de las personas a las que sigues, dependiendo de las personas a las que le das likes, obviamente tú no das likes a alguien que está en contra de tus ideas políticas. Tú no sigues habitualmente a personas que digan algo que no te gusta, y al final lo que estamos haciendo con algo que nos parece tan inocente, tan simple, es establecer nuestro propio perfil psicológico, ideológico y político. Qué curioso. 900-137-137, teléfono testado hoy de llamadas que quieren hacerte preguntitas. Yo creo que vas a tener que volver a venir otra vez dentro de un poquito, ¿vale? Pues ya sabes que tú cuando quieras, Miguel, yo por mí encantado. Vamos con otra parte más sacada de tu libro, El dominio mental, la geopolítica de la mente, el último trabajo de Pedro Baños, que insisto, deberían estar estudiándose, o deberíamos estudiarlo en nuestras universidades, en nuestra propia casa, los niños en los colegios, para que no caigamos en las trampas que nos están poniendo sin darnos cuenta. 12:45, 1:45 las Islas Canarias, si estás escuchando en directo, ahí vamos con otra introducción. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Analicemos ahora lo que es la identidad digital. Leticia Leonardi, una experta en el tema, nos da algunos datos. La identidad digital, también se la conoce como identidad 2.0, es todo lo que nos identifica en Internet. En la vida real construimos nuestra identidad a través de los actos que realizamos y con nuestra forma de ser. Pero, ¿qué ocurre en el mundo digital?
Cada vez que un usuario en Internet mira un video, comenta en una red social, deja un rastro, deja una huella digital sobre sus gustos, preferencias o en caso de que haya publicado una foto sobre su aspecto físico. En Internet construimos nuestra identidad digital a partir de la información que nosotros mismos compartimos. En la red, además de que conservamos los mismos datos que nos identifican en el mundo fuera de línea, nuestra identidad personal se ve completada a través de todo lo que hacemos. Comentarios en publicaciones, like en Facebook, retweet, fotos en Instagram, peticiones que firmamos en change.org. Pero también con todo aquello que otros usuarios publican de nosotros. Por lo que debemos ser conscientes que cuando entramos en la red, todo el mundo puede conocer lo que hacemos en todo momento. ¿Nos tienen controlados? ¿Es cierto que lo saben todo sobre nosotros? Un poco confirmando lo que decías anteriormente. Te mandan saludos desde Uruguay, un vigilante de seguridad de Murcia. Hay muchos vigilantes de seguridad que nos escuchan. Dicen que saludos para ti, grandísimo programa el que estás haciendo. Nos tienen absolutamente controlados y quizá eso, somos tan ingenuos que caímos en las trampas de esa manera tan sutil que lo preparan. Sí, lo primero, si me permites, vamos a saludar a todos los vigilantes de seguridad que hacen una labor social magnífica y no siempre suficientemente reconocida. Y también, como no, un abrazo para todos nuestros hermanos hispanoamericanos, que sé que tienes muchos oyentes del otro lado del gran charco. Sanitarios también que están trabajando, nos escuchan en muchos hospitales. Saludos, gracias por el trabajo que estáis haciendo. Por supuestísimo, un reconocimiento absoluto a todo el personal sanitario. Cuerpos de seguridad del Estado que están ahora también controlando. Bueno, esos son compañeros y saben que siempre cuentan con mi apoyo incondicional. Por eso. Adelante con lo que... Pues, sí. Mira, Miguel, claro, fíjate, antes hablamos, por ejemplo, de los dispositivos Smart y, claro, cuando vemos, por ejemplo, una serie, una película en una plataforma de estas digitales, nosotros estamos viendo la película, pero es que la película también nos está viendo a nosotros, porque a través de lo que estamos viendo, el tiempo que pasamos viendo esa serie o esa película, el tipo que sea una comedia, de acción, de guerra, de lo que sea, también nos está viendo y nos está estableciendo un perfil. Por eso luego nos ponen recomendado para, porque saben perfectamente lo que nos gusta. Esto es absolutamente con todo, y es cada vez va muchísimo más allá. Y al final, una vez que te conocen, una vez que tienen tantos datos sobre ti y un perfil tan sumamente definido, viene la siguiente parte: la manipulación, el condicionamiento. Y en ese juego estamos, y que además estamos todos completamente inmersos y aportamos datos efectivamente de una forma tremendamente ingenua, ¿no? Que no somos conscientes de la importancia y el valor económico que tienen todos esos datos. Luego te preguntaré al final, tratando de sacar conclusiones, si podemos de alguna manera salir de este juego o defendernos. Hay un caso, Singapur, hablas en tu libro, en Singapur, que hablamos de esto de las redes sociales para ver que detrás quizá haya toda una marea o una serie de intereses oscuros que no conocemos. En Singapur parece que hicieron, no sé si algo parecido, pero sí controlaron a la población, ¿no? Con una serie de pensamientos concretos desde el principio. Sí, de hecho crearon, digamos, una identidad nacional. Fíjate que es una cosa increíble. O sea, lograron crear una identidad que no existía en el país. ¿Cómo se logra crear lo que se quiera de forma artificial? Y lo vemos cómo se modifican comportamientos sociales, comportamientos familiares, las relaciones hasta de pareja. Todo es posible precisamente porque estamos tan bombardeados sistemáticamente por esta información tan condicionada, que al final, para que adoptemos esas decisiones, esas acciones, que a alguien le interesa, porque como además no nos dan tiempo para la reflexión, para nuestro propio análisis, para dudar una vez más, pues al final consumimos, nos tragamos todo aquello que estamos recibiendo sin que verdaderamente pensemos si eso nos beneficia o no nos beneficia, o qué interés puede haber detrás. Uh-huh. El poder, la información es poder, hay esa vieja frase. Pero desinformar también... Sí, perdón. Si me permites, Miguel, perdona, Miguel.
Si me permites, fíjate, la información es poder, que siempre lo ha sido y lo sigue siendo, pero hoy en día también la desinformación es poder, Miguel. Sí, a eso te lo iba a preguntar. Y quizás darnos tantos impulsos, tantas informaciones hace que no seamos capaces de pararnos a reflexionar y a juzgar o ver qué puede ser cierto o no cierto, ¿no? También es intencionado, porque como bien dices, esa avalancha constante de información nos impide la reflexión. Cuando queremos empezar a pensar si es verdad, si es mentira, o lo que puede existir detrás, como decíamos, es que ya está la siguiente avalancha de información que además, a base muchas veces de ser tan repetitiva, que también es intencionado, pues terminamos por creer que efectivamente esa es la verdad. Y por supuesto que esto está muy bien condicionado, muy bien dirigido, muy bien estudiado, responde a estrategias para que vayamos absorbiendo esa información y que al final terminemos creyendo de verdad que las decisiones que adoptamos son decisiones propias o que el análisis que estamos haciendo es un análisis propio cuando en realidad alguien lo ha hecho por nosotros. Como yo digo también en el libro, cada vez nos piensan más, dejamos de pensar por nosotros mismos y alguien piensa por nosotros. Un comentario que nos mandan, dice, soy del año 83 y recuerdo que mi generación, para confirmar o dar credibilidad a una afirmación, decíamos, lo he visto en la televisión, o lo ha dicho la televisión. Ahora se dice, lo he visto en Internet, y confundimos Internet con Google, ¿verdad? Sí, además yo, fíjate, es algo que también pongo en el libro, de cómo nos creemos sabios simplemente porque lo hemos consultado en las redes sociales o en Internet. Curiosamente, cada vez hay más personas en los países desarrollados que se informan única y exclusivamente por las redes sociales, pero estoy hablando del 50, 60 y hasta el 70% de las personas que a lo mejor solo se informan por Facebook y por Twitter, cuando sabemos que nuestro Facebook y nuestro Twitter está individualizado y personalizado para nosotros. No tiene nada que ver el que podamos abrir ahora mismo, Miguel, tú y yo, probablemente no tenga nada que ver, porque las noticias saben las que a nosotros nos gustan, para que pasemos más tiempo viéndolas y sigamos aportando más datos, para que veamos cómo esa información pues también está falseada y al final, una vez más, sirve para condicionarnos, para manipularnos. Increíble. Un pasito más, si te parece, en esta carrera que también hablas de ella en tu libro. Tras esa introducción, nos lo cuentas. Para el futuro, se diseñan múltiples maneras de desarrollar nuestro cerebro. Una de ellas es la implantación de chips. En esa carrera se posiciona algo llamado Neuralink. ¿Qué es Neuralink? Neuralink es una empresa especializada en desarrollos de interfaces cerebro-computadora. Consiste en un microchip implantado en el cerebro de un cerdo que contiene 1024 pequeñísimos electrodos capaces de registrar la actividad eléctrica de grupos neuronales del cerebro. El registro se envía inalámbricamente mediante Bluetooth a un ordenador que lo analiza para deducir su significado, como por ejemplo la conducta del animal. El ordenador, a su vez utilizando el mismo dispositivo, puede enviar señales al cerebro para influir en esa conducta. O sea, recibe información y da información. Tiene un mecanismo aferente como eferente. ¿Un chip para controlar nuestro cerebro? Conozcamos algo más de todo ello. Ya solamente nos faltaba eso, ¿verdad? Si no estamos suficientemente controlados, parece que está el tema de los chips, que se está hablando mucho de ellos, y nos están como preparando para decir, pues es una buena historia, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre ya sabes que todo esto es por el bien de la humanidad, ¿no? O por lo menos es de lo que nos tratan de convencer. Efectivamente, Miguel. Aquí hay dos partes, que es el centro de mando de nuestro cuerpo, ¿no? Que es la mente, por un lado, que sería esa parte más etérea, y por otro lado la parte física, que es el cerebro. La parte etérea, pues ya vemos que estamos totalmente condicionados, sugestionados, hipnotizados socialmente. Y ahora viene la segunda parte, que es el ataque directo al cerebro. Y efectivamente, por ejemplo, este proyecto Neuralink de Elon Musk, este multimillonario involucrado en cosas pues tan tremendas como el SpaceX o los vehículos Tesla,
eléctricos. Claro, al final, ¿en qué consiste? En que lleguemos a, con nuestro pensamiento, manejar aparatos electrónicos. Pero claro, ¿quién nos dice que ese aparato electrónico no pueda manejar también nuestros pensamientos, que entre otras cosas van a ser ya totalmente transparentes, que era nuestro último reducto verdaderamente de libertad, que podíamos pensar por aquello que decía que los pensamientos no se podían encarcelar? Pues hoy en día va a haber una policía del pensamiento que también nos va a encarcelar por lo que pensemos, porque es el siguiente paso, indudablemente, ya la conquista absoluta del cerebro de las personas. Es verdad que ayer hay personas que tienen chips insertados en el cerebro por cuestiones médicas, pues para paliar enfermedades como puede ser el Alzheimer, el Parkinson, o incluso para capacitarles para la visión, para la audición, pero también todo eso ya sabemos que también se utiliza y se ha utilizado a lo largo de la historia de la tecnología para el mal, para el control de las sociedades. Solo nos faltaría eso. ¿Te quedas un ratito después de las noticias más? Porque se nos quedan... Lo que necesites, sin ningún problema, encantado. Nos quedan 1000 temas ahí todavía. 900-137-137, esta noche programa especial con Pedro Baños, el dominio mental, la geopolítica de la mente, el último trabajo que ha hecho, el último libro, algo que, insisto, deberíamos estudiar en las universidades. No te vayas, que enseguida regresamos, ¿vale? Muy bien, Miguel. Llega el momento de hacer una pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, si estás escuchándonos en directo. Nuestros compañeros Carlos Toral y José Luis Aragón nos traen la última información. Pero nosotros regresamos, nos queda todavía una hora para contaros y compartir misterios aquí en el Espacio en Blanco. Seguiremos un ratito más con Pedro Baños hablando de ese dominio mental. Estamos con esa pregunta en Twitter, esa pregunta que dice si serías capaz de dejar las redes sociales. Redes sociales abiertas, parece una incongruencia, pero las nuestras están abiertas por si queréis participar. Volvemos enseguida y os lo recomendamos, no os lo perdáis, nos van a dar consejos para tratar, si se puede, de quitarnos encima este dominio al cual parece que estamos abocados. Insisto, teléfono 900-137-137, el Espacio en Blanco regresa enseguida. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España.